pero ya es ley, concretamente ya es ley. Le pregunto a la subdirectora de Gire, a Isabel Fulda, que me toma esta llamada telefónica. Le aprecio muchísimo, Isabel, que me tome la llamada. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días para ti y todo el auditorio. Oiga, a ver, cuénteme, ¿qué falló concretamente la Corte? Porque entiendo que, pues, todavía faltan muchas cosas. La lucha sigue. Sí, la lucha sigue definitivamente. Como ya bien decías, la Suprema Corte hace 2 días reitera, porque ya lo había dicho desde 2021, que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. Esto ya lo había dicho en el caso de Coahuila, en este caso lo dice para el Código Penal Federal. Entonces, si bien no obliga a los congresos locales a cambiar su legislación, sí obliga al Congreso de la Unión, o sí establece que tienen que derogar esta penalización en el Código Federal. Entonces, también por eso es que hemos estado celebrando de manera tan importante este fallo. Por supuesto que queda mucho por hacer, básicamente despenalizar en los códigos que lo siguen haciendo, los códigos locales, y la implementación de los servicios, pero al menos lo que obtuvimos el 6 de septiembre fue la determinación de que se derogue esta penalización en el Código Federal, lo cual es muy importante. Por ejemplo, una persona que comete un aborto, que provoca un aborto, que hace un aborto en Guanajuato, porque Guanajuato es uno de los estados de la República en donde sí el tipo penal está ahí muy claro y hay castigos también para quien llegue a hacerlo. ¿Qué pasaría con esta persona? O sea, ¿iría a prisión, no iría a prisión o iría a prisión y tendría que hacer todo este trámite, un amparo, buscar, etcétera? ¿Tendría todo para poder salir? ¿Qué pasaría con alguien que esté en uno de estos estados de la República y que cometiera pues esto que esos estados siguen considerando un delito? Sí, pues desde la decisión de 2021, que justamente ayer cumplió 2 años, lo que sí se determinó es que ya no pudieran ir a prisión como tal Ok. las personas por el delito de aborto, ¿no? Ahí la decisión que se tuvo de Coahuila obliga a las y los jueces. Entonces, sigue siendo un delito sin duda y estas personas podrían enfrentar una denuncia, incluso que se abriera una carpeta de investigación, pero una vez que llegara a la parte judicial, digamos, a una sentencia, las y los jueces estarían obligados a desechar el caso. Entonces, ya no estamos en México en una situación en la que alguien pudiera ir a prisión, pero eso no significa que tengan acceso a los servicios, ni que no enfrenten ningún tipo de criminalización. En el caso que mencionabas de Guanajuato, sí, el marco legal es muy restrictivo, contempla algunas excepciones para el aborto, pero son pocas, por ejemplo, la violación. Y en cuanto al acceso a servicios, pues sí, no existe en este momento, excepto en estas situaciones, sigue estando penalizado. A partir del fallo de hace 2 días, Uh-huh. podrían acceder a un aborto en el estado de Guanajuato y en otros estados penalizados en instituciones de salud federales, es decir, Ok. IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar. Esa es un poco la contradicción en la que estamos a partir de este fallo. Las instituciones Ya. federales responden al Código Penal Federal, podrían proveer los servicios a pesar de estar en un estado donde está restrictiva la legislación. Pero si no lo dan, tampoco estarían cometiendo una infracción. A ver, porque el ejemplo es muy interesante. Quedémonos en Guanajuato, aunque hay varios estados que están en situaciones similares. Va Sí. una persona, pide un aborto en un centro de salud y deberían de dárselo legalmente. Si no se lo dan, ¿cometen alguna falta, alguna infracción? En un centro de salud local Uh-huh. no tendrían en este momento la obligación, a menos que fuera por estas causales. En un centro federal sí se establece la responsabilidad. Digo, una vez que se publique el engroso de la sentencia, que ya estaríamos esperando que sea el día de hoy o en los próximos días. Entonces, sí hay una responsabilidad Okay. como tal de estos centros de salud. Es posible que pongan barreras, que nieguen, que dilaten, y Ajá. ahí pues es un caso que se podría judicializar, sí. Esto cambia por completo el panorama. Yo no tenía como que esta pintura, este cuadro. Estoy platicando con Isabel Fulda, su directora de Gire, porque en un centro federal tendrían que hacerlo. O sea, es una ley. Centro Federal de Salud, pienso ISSSTE, IMSS, por ejemplo. Sí, Ok. y es muy importante porque, como sabes, pues estas instituciones son quienes dan servicios de salud a la gran mayoría de la población. Sí, claro. Un poco nada más decir, aquí nos haría falta o sería positivo que regularan en la ley de salud. O sea, ya tenemos que se despenaliza
federalmente, pero bueno, daría mayor certeza que además haya una reforma a la ley de salud para poder establecer, pues, bajo qué términos sanitarios se da el servicio y demás. Digamos, no es que ahorita les sirva como una excusa para no proveerlo, tenemos lineamientos, protocolos de salud, pero sin duda ayudaría también a una reforma de salud. Me decía Isabel que no hay hoy día ya prisión por el tema de la interrupción del embarazo. Por el aborto ya alguien no puede ir a prisión, ya no puede ir a la cárcel. Le pregunto, ¿hay gente que está en la cárcel, que está peleando todavía por haber cometido este acto, por haber hecho un aborto en algún momento? Pues desde GIRE es algo que monitoreamos constantemente. Hemos identificado algunos casos, sobre todo que han estado sentenciadas de manera condenatoria. Hasta ahora no tenemos identificados unos en los que continúen en prisión, porque también afortunadamente las penas se han hecho cada vez más cortas, se pueden transmutar por multas o por trabajo comunitario. Entonces sí es algo en lo que se ha avanzado mucho. En este momento estamos investigándolo, no tenemos identificados un número importante de casos. A nivel federal no identificamos ninguno, porque como consecuencia de la reciente decisión habría un efecto retroactivo en que si hubiera una mujer en prisión a nivel federal tendría que salir, y no identificamos en este caso que hubiera ninguna. Lo que sin duda hay son denuncias en contra de las mujeres, pero estas no transitan hacia pues personas en prisión. Algunas colectivas se han identificado, entonces estamos revisando esto pues para ver el caso que puedan salir. Con todo, hay restricciones al aborto, a la interrupción del embarazo y a la interrupción legal del embarazo. ¿Cuáles son estas restricciones? ¿Hasta cuándo se puede practicar o no practicar un aborto, Isabel? Sí, diría que tenemos restricciones formales, como esto que mencionabas, el plazo. En general, en la mayoría de los estados que han contemplado marcos de despenalización, se tiene un plazo de 12 semanas, o relacionado al primer trimestre, como se hizo en la Ciudad de México. Hay un caso de Sinaloa de 13 semanas, entonces el plazo varía. En general, pues se supone que ese tendría que ser, digamos, hasta ahora se ha establecido como la única restricción. Ya en la práctica, pues hay otro tipo de barreras informales, ¿no? Las personas, las niñas, adolescentes que son menores de edad y que acuden, encuentran particulares barreras, discriminación, las personas indígenas también o con discapacidad, digamos, tenemos muchas barreras estructurales. Y otra importante es la objeción de conciencia, que eso también fue un fallo que emitió la Corte hace 2 años, en lo que se hablaba de cómo poder respetar la objeción individual en el caso de algunos personal de salud que no quisiera participar activamente en el servicio, pero sin que esto pues represente un problema para el acceso. Entonces, ahí tenemos pues objeción, tenemos problemas de infraestructura, de insumos y de discriminación. Si me permite, profundicemos así rápidamente en cada uno. El de los 3 meses es el formal, ¿no? O sea, bueno, más o menos 12 semanas. Algunos estados, me dice, tienen hasta 13 semanas. ¿Qué pasa si alguien comete este aborto, digamos, a las 17 semanas o a los 4 meses, algo por el estilo? Pues este plazo de las 12 semanas ha sido establecido como el mínimo, no es que sea un tope, digamos. Y en el tema de las causales no hay plazo. Por ejemplo, en la causal violación se ha hablado de que aquí, pues por las circunstancias específicas, no se tenga que establecer un plazo. Entonces, en esta situación que decías, alguien de 16, 17 semanas en la Ciudad de México, así por pura voluntad, no estaría en el marco legal, pero si entrar en la causal de riesgo a la salud, riesgo a la vida, violación, entonces sí habría permisibilidad. Entonces depende mucho de la situación, cómo se establece el plazo, a pesar de que sí hay esta restricción en general del primer trimestre. Y del primer trimestre, después del primer trimestre ya no está tan sencillo. O sea, entiendo que también no es una especie de tope, pero pues es algo que llama mucho la atención. Me lo están preguntando mucho aquí en el WhatsApp. O sea, por ejemplo, alguna persona que tuviera 8 meses de embarazo. En general, yo diría que estos casos entiendo que preocupan. Ya en la práctica no son una cosa frecuente, ¿no? Okay. Las mujeres en general no buscan esto, excepto en condiciones que son verdaderamente muy apremiantes, ¿no? En las que su vida está en riesgo. En realidad son casos muy, muy excepcionales. Digo, no son los 8 meses, pero sí en el segundo o tercer trimestre son casos delicados, pero sí diría que son muy, muy excepcionales. El segundo punto que me decía, que ya es un poco más el tema de las trabas que se van poniendo por algunas autoridades, menores de edad.
una persona menor de edad que bueno, quisiera practicarse una interrupción legal del embarazo, tiene que contar con la supervisión de los tutores, con la autoría, con la aprobación, qué sé yo? Pues esto es algo, sobre todo en el aborto por violación, que se ha regulado mucho en México. Se estableció que esto no es necesario. Bueno, digamos, depende de la edad. A partir de los 13 años se considera que se puede acudir sin los padres, sobre todo en consideración de que esas situaciones de violencia es común que vengan desde la misma familia. Entonces, entender que se necesite acudir específicamente con madre o padre puede resultar una restricción. Entonces, estas niñas generalmente tienden a acudir con personas adultas, muchas veces acompañadas por las organizaciones, pero específicamente no tienen que serlo de sus padres o tutores. Entonces, esto está así. Claro. En general, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se considera que se tiene que dar a jóvenes sin restricciones mayores, ¿no? La anticoncepción, la información, y eso incluye la interrupción del embarazo. En la práctica, pues sí es que se solicita eso, las envían a su casa, si no van con sus padres, etcétera. Y finalmente me decía sobre la objeción de conciencia. Entiendo que hay doctores, doctoras, que dicen no quiero, no lo quiero hacer, me lo prohíbe mi religión, me lo prohíben mis creencias, me lo prohíben mis principios, pero eso no debe de ser una limitante para quien lo quiera practicar. Exactamente, este es un tema de derechos humanos en los que sin duda hay un interés por respetar, pues sí, la intimidad de las personas, en este caso el personal de salud. Sin embargo, pues sí, habrá situaciones en las que esto es posible. Digamos, yo quiero optar por no hacerlo y entonces se puede referir fácilmente a alguien más. Pero existen ciertas circunstancias en las que esto no es posible, ¿no? Puede ser porque la situación es verdaderamente de urgencia y no hay nadie más, no hay una referencia sencilla, los hospitales no tienen personal no objetor, digamos, las obligaciones aquí van hacia la institución de salud. Entonces tiene que tener suficiente personal no objetor para llevar a cabo los servicios, y si no, un sistema de referencia efectivo. En algunas circunstancias, si esto no es posible, entonces sí la objeción tiene que, digamos, suspenderse para que se lleve a cabo el procedimiento. Esto sin duda no es deseable, pero bueno, sí existen estos límites importantes, y yo diría que también el más importante de todos es que la objeción es a título individual. No puede ser una objeción institucional que un hospital completo objete, sino es persona por persona, porque está relacionado con la intimidad individual y con los derechos humanos. Finalmente, Isabel Fulda, subdirectora en GIRE, ustedes han interpuesto esta lucha legal, han tenido pues este fallo de la Corte, junto con muchos otros movimientos, junto con muchas otras mujeres en la República Mexicana. Sin embargo, pues hay también en este país una gran cantidad de personas que están en contra de la interrupción legal del embarazo, del aborto, de que se permita de esta manera. Hemos visto lo que ha sucedido ya inclusive en los Estados Unidos, por ejemplo, y cómo van creciendo también pues algunos otros tipos de ideologías, de quejas sobre este asunto, de protestas, etcétera. ¿Qué decir a la otra parte en un momento tan polarizante como el que estamos viviendo? Por ejemplo, tengo aquí un mensaje que dice: el aborto es un asesinato y lo peor es que la que asesina es la madre. Vamos muy bien, cada vez somos menos humanos. Cosas por el estilo, y usted lo sabe mucho mejor que yo, se repiten una y otra y otra y otra vez. A final de cuentas, pues son también posturas. ¿Qué decir a la otra parte en un momento tan polarizante? Claro, pues creo que hasta cierto punto, pues sí, estas diferencias son normales en una sociedad democrática. Sí diría que ha habido un cambio cultural importantísimo, sobre todo de entender que la penalización de las mujeres, su criminalización, no ayuda de ninguna manera, ¿no? Y creo que no va con los valores de la democracia y de la justicia, pero tampoco con los mismos valores cristianos o religiosos. Y creo que ahí podría decir que sí tenemos un piso común. Quizás para ciertas personas entiendo que es un tema difícil, ¿no?, el del aborto, pero la idea de que esto lleve a un castigo, a meter a prisión a las mujeres, a los médicos, creo que ahí sí quisiera pensar que hemos llegado a cierto consenso, claro, de que esto no es deseable. También diría aquello que se ha argumentado durante décadas por los movimientos feministas: la legislación del aborto no obliga a nadie a abortar, ¿no? Okay. Esto sigue siendo parte de la esfera individual
cada persona. Sabemos que los abortos suceden, más allá de que estén en el marco de la ley o no. Y si no están provistos por el Estado, si están penalizados, pues pueden suceder de una forma insegura. Entonces también es una manera de atender una realidad social que por supuesto que no es obligatoria para nadie, ¿no? Quienes lo requieran, quienes así lo necesiten, tendría que acceder a abortos, y quienes no, por supuesto que no es el caso, ¿no? Entonces ahí podemos respetar las creencias de cada quien con un Estado pues que reconozca realidades sociales y provea servicios de salud. Ya, le aprecio muchísimo. Es Isabel Fulda, subdirectora de Gire, que me haya tomado esta llamada telefónica, y bueno, pues seguimos platicando del tema si nos permite. Muy buenos días. Claro, con mucho gusto, muy buenos días.